Noveno Congreso Nacional de Tecnologías en la Educación, CONTE 2020. Propuesta de estrategia educativa para fomentar la participación estudiantil universitaria. Autores: Ana Lucía Pérez, Karina Cela y Waldo Jasper. Los objetivos del presente estudio están enmarcados en las sesiones de clases presenciales de estudiantes universitarios. Primeramente, se identificó el problema y se propone posteriormente la solución. Como parte del problema, se evaluó el nivel de participación estudiantil y se determinó los factores que influyen en la misma. En la solución, se propone una estrategia educativa innovadora para mejorar la participación estudiantil durante las sesiones de clases presenciales. La participación estudiantil se consideró como variable dicotómica. 1 participa, 0 no participa, tanto para la actuación voluntaria de los estudiantes como las respuestas a las preguntas planteadas por el docente. Primeramente, se elaboró una escala de medición de 5 niveles que oscila entre muy bajo a muy alto. Posteriormente, se agruparon a todos los estudiantes por periodo académico, entre abril de 2015 a marzo del 2018. Como segunda parte, se obtuvo el promedio por cada EMI. Un EMI corresponde a cada parcial que el estudiante toma dentro de cada periodo académico. Se puede destacar que el promedio de participación tanto para el primero como el segundo EMI están en un nivel de bajo y muy bajo. También es necesario destacar que para el segundo EMI el porcentaje de participación es inferior que el primero. Para determinar los factores que influyen en la participación, se realizó y aplicó una encuesta cuyo objetivo era determinar los motivos por los que los estudiantes no realizan preguntas en clase. Como primera parte tenemos las opciones de consulta. El 93.5% de los estudiantes realizan consultas en Internet antes que preguntar en clase. El 57.1% consultan a sus compañeros y el 44.2% manifiesta que sí realiza preguntas en clase. Como otras fuentes de consulta que no sea el docente, los estudiantes ratifican en un 66.2% que realizan consultas en Internet. El 31.2% consultan a sus compañeros y en un menor porcentaje del 2.6% buscan otras fuentes de consulta. Además, las preferencias de los estudiantes en su aprendizaje se enfocan a el 68.8% en realizar ejercicios por sí solos. El 66.2% aprenden mejor por observación y el 63.6% al escuchar al profesor. También se consultó a los estudiantes de forma abierta por qué no preguntan en clases. Manifiestan que el 12.9% por vergüenza, el 11.8% por no interrumpir en la clase, el 9.7% por posible burla de compañeros o miedo y el 8.6% por incomprensión del profesor. Como parte de la propuesta de la estrategia educativa, existen 3 aspectos importantes que fueron considerados. Primeramente es la recolección y análisis de todos los datos. Para el diseño de la encuesta, la muestra obtenida fue de 146 estudiantes, el 70.55% del género masculino y 29.45% femenino, matriculados en la asignatura de programación de la carrera de Ingeniería Civil de una universidad pública del Ecuador. Como parte del instrumento, se elaboraron preguntas en escala de tipo Likert y abiertas. Una vez que se diseñó la encuesta, esta fue aplicada en julio del 2018, posterior a los periodos académicos evaluados en el nivel de participación. Se recolectaron los datos y se analizaron los datos obtenidos. Para la fundamentación de la estrategia educativa, se identificó las características del entorno, como es la materia,
el número de créditos y el horario en que se recibe. También se identificó las características de los estudiantes, los recursos con los que cuentan y las salas de cómputo, es decir, la distribución de las aulas, los recursos con los que se cuenta. También se seleccionó la perspectiva teórica de la estrategia basada en el análisis de Cobos Peña y Vera y Vera. También se realizó la adaptación estrategia pedagógica JIT, o más conocida como Just in Time to Teach, o justo a tiempo para enseñar, de Novak, 1999. También se combinó otras estrategias pedagógicas como la evaluación entre pares, como lo describe Carten en el 2012. Se incluyó un recurso tecnológico, en este caso la red social Twitter, basada en el estudio realizado por Pérez Navas 2019. Y se integró el pensamiento computacional en las actividades de la estrategia educativa, como lo describe Vilanova en el 2018. El diseño de la estrategia educativa incluye 4 fases en las que se describen los objetivos, recursos, actividades claramente definidas. La primera fase es la generación del conocimiento previo. La segunda, la orientación de la atención del estudiante. La tercera, organizar la información. Y por último, la de enlazar los conocimientos. A continuación se describe las fases de la estrategia educativa en los objetivos y recursos respectivos. En la fase 1, el objetivo es el desarrollar el material con significancia lógica. Se envía y se recibe tweets. Como recursos tenemos a Twitter, el repositorio digital para el material didáctico, dispositivo móvil o PC y el docente. En la segunda fase, el objetivo es destacar y premiar las respuestas efectivas realizadas entre compañeros, la motivación de la participación oral. El recurso igualmente es Twitter, los registros del docente, el docente y los estudiantes. En la tercera fase se presenta el material en la nueva sesión de clase, se motiva y se premia la participación oral, se conforman grupos de trabajo y se aplica la evaluación entre pares. Como recursos tenemos las diapositivas, la herramienta o lenguaje de programación, el proyector, correo electrónico, registros del docente, el docente como tal y los estudiantes. Por último, en la fase número 4 tenemos el registro de las observaciones de los grupos evaluadores y como recurso tenemos nuevamente a Twitter, el correo electrónico, diapositivas, el docente y los estudiantes. En el presente diagrama se incluye todas las fases de la estrategia conocida como Just in Time to Teach with Twitter. En la primera fase podemos identificar que el docente, mediante su recurso tecnológico, envía tweets a los estudiantes, en donde el principal hashtag es dudas o inquietudes y los aprendizajes adquiridos, de forma que el estudiante pueda comunicar mediante su dispositivo electrónico y enviar las respuestas al docente sobre las principales dudas que tiene. El docente revisa de forma manual los mensajes proporcionados por los estudiantes. Como segunda parte, la orientación de la atención de los estudiantes, el docente destaca los tweets frente a las dudas que han sido generadas. Las dudas pueden ser solventadas tanto por otros compañeros como por el docente. Estas 2 primeras fases se realizan de forma asincrónica, es decir, antes de las sesiones de clases presenciales. En la tercera parte, el docente presenta el material didáctico, incluida la información que el estudiante proporcionó. Es decir, el material contiene pensamientos que los estudiantes pudieron expresar previamente. Durante la sesión de clase presencial, el docente realiza la explicación respectiva, complementando con ejercicios de diferente nivel de dificultad y solicita mediante Twitter el aporte de los estudiantes para saber su nivel de aprendizaje o si continúan con dudas respecto al tema. Una vez que el docente ha solventado las inquietudes,
se conforman grupos de trabajo y los estudiantes proceden a realizar el taller respectivo de la clase. Los talleres son enviados vía correo electrónico entre los estudiantes conformados en grupos para su respectiva evaluación. En la última fase, donde se enlazan los conocimientos, el docente solicita los aportes mediante Twitter sobre las novedades o inquietudes que los estudiantes tengan al momento de realizar el taller. Los estudiantes revisan los talleres de los grupos conformados, envían la calificación tanto al docente como a los estudiantes y el docente realiza una actividad de retroalimentación con las observaciones emitidas. Finalmente, el docente concluye mediante Twitter la clase con los principales aprendizajes y si es que existieran dudas al final. Como parte de las conclusiones, se exponen también los trabajos futuros y limitaciones que tuvo el presente estudio. La participación estudiantil se encuentra en un nivel bajo de la escala y se evidencia que es menor en el segundo EMI que en el primero. Frente a una duda, los estudiantes recurren a Internet, a sus compañeros y evitando la comunicación con el docente durante las sesiones de clases presenciales. Los estudiantes denotan ser más pragmáticos y prefieren el autoaprendizaje. La ausencia de preguntas están relacionados con los sentimientos y percepciones del estudiante frente al docente, la asignatura y la clase. Los principales motivos son la vergüenza, el no interrumpir la clase, una posible burla de compañeros, miedo e incomprensión del profesor. El diseño de la estrategia educativa requiere de los siguientes componentes. Identificar las características del entorno que le hacen a la estrategia personalizable y adaptativa al ambiente. Determinar la estrategia educativa a ser adoptada, es decir, una fundamentación pedagógica que tome como sustento a la nueva estrategia. Adaptar otras estrategias de ser necesario, como en este caso la evaluación entre pares. Identificar una herramienta tecnológica que apoye a la estrategia. Como trabajos futuros y limitaciones tenemos realizar un estudio longitudinal para medir la participación estudiantil, ya que el presente fue transversal. Establecer una relación entre la participación estudiantil y el rendimiento académico. Mejorar el área relacionada con el hacer, pensar y sentir de los estudiantes mientras aprenden. Analizar la relación entre el alto porcentaje de consultas realizadas en Internet y el rendimiento académico. Analizar las causas de la diferencia significativa en relación al nivel de participación entre el primero y el segundo EMI, tomando que son similares grupos de trabajo. Incorporar otras asignaturas de la carrera para el análisis y automatizar la estrategia educativa propuesta que simplifique la labor del docente, ya que la lectura de los comentarios realizados vía tweet, el docente lo realiza de forma manual. Como parte de las limitaciones que se tuvo en el presente estudio, fue que el bajo nivel de participación estudiantil fue identificado en periodos académicos que anteceden a la fecha de la aplicación de la encuesta, por lo que la participación estudiantil podría estar orientada a otros factores que no se describen en el estudio. En la carrera de Ingeniería Civil se ha evidenciado que el porcentaje de estudiantes del género masculino es mayor que el género femenino, por lo que existe un desequilibrio hombre-mujer en la población estudiada. La materia de programación, al ser considerada una optativa y no profesionalizante, puede constituirse en un limitante para la obtención de resultados del estudio. Para mayores contactos, mi correo institucional, mi cuenta de Twitter, mi correo personal y mi contacto de WhatsApp. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Confucio. Muchas gracias.